Hola a todos, mi nombre es Gaby, bienvenidos a mi canal sobre Loques Literarios. El día de hoy les traigo un video muy especial y van a ser 10 recomendaciones de libros que me gustan muchísimo. Quiero decirles que la verdad cuando empecé el canal este fue uno de los primeros videos que dije que iba a grabar. Tenía esta lista como desde marzo y no sé por qué no me había dado el tiempo de grabarlo, no sé si se traspapeló o X, no lo sé, pero el punto es que ya la voy a hacer. En esta lista tengo 20 de mis libros o series favoritas. Quiero decir que son mis series favoritas. Entonces, pues es lo que a mí me gusta. Sé que tal vez no les vaya a gustar muchísimo o no les guste lo mismo que a mí. Entonces lo que hice para que si encuentren algo que tal vez se adecue a sus gustos es que traté de clasificar estos 20 libros en 4 categorías aleatoriamente creadas por mí. Y bueno, voy a dividirlo en 2 videos. En este video les voy a hablar de 10 libros que están ubicados, vamos a decir que en el género romántico o histórico. Y en el siguiente video, que espero tener la próxima semana, les voy a hablar de 10 libros que pueden ser de fantasía, aventura, política, religión y cosas así relacionadas. Y bueno, para empezar voy a agarrar el género histórico. Y en este voy a empezar con Los Pilares de la Tierra de Ken Follett. Este es un libro muy gordito, la verdad tiene creo que más de 1000 páginas, pero es un libro que recomiendo ampliamente por su temática histórica. Este libro nos narra la historia de varias generaciones en Inglaterra hace como 500 o 600 años. La temática más importante en este libro es la construcción de una catedral y nos van explicando como todo lo que conlleva hacer una catedral y todo el trabajo que tenían que poner los distintos empleados y trabajadores para pues lograr estos monumentos tan enormes, cuando antes pues no había grúas y pues la gente tenía que ingeniárselas con lo que había en ese tiempo. También nos hablan mucho sobre cómo era el estilo de vida en ese tiempo, tanto las clases sociales, algunas profesiones y muchísimas cosas. Hay una historia de amor, nos hablan sobre la peste y muchas otras cosas que de verdad si les interesa la novela histórica y saber un poco más sobre cómo la gente vivía en el pasado, este libro es fenomenal. Otra novela histórica es The Help, Criadas y Señoras o Historias Cruzadas de Kathryn Stockett. Este libro se sitúa en aproximadamente 1950 en Estados Unidos y bueno, nos narra la historia de 3 personajes principales. Una de ellas es una muchacha de raza blanca que vamos a decir que después de estudiar pues quiere dedicarse un poco a su profesión. Sin embargo, su madre quiere que se case porque eso es lo más importante para una mujer, de acuerdo a su madre. Las otras dos son los personajes de raza negra que vamos a decir que son entre criadas, nanas, sirvientas. Y estas son personas que tienen mucho contacto con los hijos de las personas con las que trabajan. Entonces nos van tratando de entrelazar todas estas historias. Y pues este libro en realidad nos da una perspectiva de cómo eran las cosas hace tan solo 60-65 años en Estados Unidos. Esta diferencia tan grande que había entre las personas simplemente por su color de piel. Es un libro que de verdad se enfoca bastante en lo que viene siendo la vida hogareña, en el papel de la mujer y cómo pues vamos a decir que poco a poco ha cambiado y cómo hace tan solo unos años pues era totalmente diferente y la perspectiva que se tenía del futuro de una mujer era muy diferente. Y también la perspectiva que nos dan las sirvientas es algo que me llamó muchísimo la atención. Las dos tenían una personalidad bastante marcada, muy diferente, pero definitivamente las dos ofrecían algo para la historia. Por un lado, una de ellas nos contaba todo el afecto que ella sentía por los niños que cuidaba, cómo sentía que a veces su trabajo era menospreciado y sobre todo que las madres en realidad no tenían ningún contacto con sus hijos. Y la otra criada era un personaje bastante rebelde, pero que en su casa era bastante sumisa. Entonces era un personaje muy interesante de ver y definitivamente cada una de las historias que nos cuenta Kathryn Stockett es muy buena y es un libro que recomiendo ampliamente. En tercer lugar les quiero recomendar la novela de North and South o Norte y Sur de Elizabeth Gaskell. Esta yo la conocí por la serie de BBC que salió, la verdad es que tiene un poco de romance, pero en general yo creo que lo más importante de este libro es como una crítica a la revolución industrial que se llevó a cabo en Inglaterra por los años de 1800 y vamos viendo cómo todo empieza a industrializarse, cómo las jornadas de trabajo son muy intensas y cómo las personas que son los dueños de las fábricas pues tienen tanto poder pero en realidad no se llegan a preocupar por sus empleados y no están viendo que estas personas no tienen muchísima vida y que todo lo que hacen en la fábrica muchas veces tiene un gran impacto en su salud y eso los lleva a que mueran prematuramente, etcétera. Y creo que nos da una muy buena perspectiva para ver cómo era pues esta situación laboral en esos tiempos. También nos permite ver como la diferencia entre clases sociales y es un libro que les recomiendo mucho si les gusta ver como los aspectos sociales en la cuestión laboral, porque definitivamente es un libro bastante interesante. El cuarto libro que también les quiero mencionar es La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Este libro se desarrolla en Chile
y pues nos va contando también varios de los sucesos que van pasando en Chile. Es un libro que creo que te da una perspectiva de también cómo es la vida en las haciendas o cómo era la vida en las haciendas en esos tiempos y también un poco de la revolución chilena y de cómo poco a poco la gente quería pues cambiar. El libro habla de muchísimas cosas, nos habla sobre sexualidad, obviamente como el tema es los espíritus, nos habla un poco de estas creencias en los espíritus, en cosas un poco sobrenaturales, paranormales, pero también nos habla mucho de la importancia de la familia y del papel de la mujer, del hombre, de todos los estereotipos que se tienen, etcétera. Y es un libro que me gustó muchísimo. Tengo que decir que la forma de escribir parece un poco como la de García Márquez en algunas ocasiones y pues creo que se le ha acusado a Isabel Allende de como medio copiar, pero creo que a pesar de que sí se parecen, Isabel Allende como que le aporta su esencia y creo que el libro es bastante bueno, entonces lo recomiendo ampliamente. Si les interesa saber un poco más sobre pues, los países latinos y particularmente Chile, creo que es una muy buena opción. En el puesto número 5 tengo la novela de Atonement o Expiación de Ian McQuiggan. Este libro en general creo que no es tan histórico, pero lo quise mencionar porque tiene una narración muy buena. Y bueno, este libro nos narra la historia de una familia, pues vamos a decir que bastante adinerada en Inglaterra, justo antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial. Y vamos viendo pues qué es lo que sucede con esta familia a medida que se va desarrollando la guerra. Es un libro que está muy enfocado en una familia y en una pareja, entonces a lo largo del libro vamos siguiendo estas dos perspectivas. Y lo que más me gustó de la narración que les quiero mencionar es que el autor nos suele presentar una escena, nosotros la vemos desde lejos y de hecho una de las escenas es literalmente donde un personaje ve desde una ventana y ve una escena que está pasando con otros dos personajes, entonces ella la interpreta de cierta manera porque definitivamente la forma en la que se está llevando a cabo pues nos hace pensar que pasó cierta situación, cierta cosa, sin embargo pasan 2 o 3 capítulos y tú te quedas con esta mentalidad de que pues pasó de seguro X cosa y después nos narran la misma escena pero como uno de los personajes que formaba parte de la escena y ya con diálogos definitivamente que la perspectiva es completamente diferente y pues te das cuenta que no todo es lo que parece, ¿no? Entonces esto lo hace varias veces a lo largo del libro y creo que este es un aporte muy interesante porque creo que nos enseña que a veces creemos como que, sí, es que yo lo vi y de seguro fue eso, cuando en realidad puede ser que las cosas no sean lo que parecen. Es un libro que está dividido en 3 secciones y la segunda se enfoca bastante en la Segunda Guerra Mundial y la vida de un soldado y de una enfermera. Entonces, si les interesa también saber un poco sobre esta cuestión histórica, creo que este libro les podría gustar bastante. Y bueno, ya por último, en este género histórico, les traigo The Book Thief o La ladrona de libros de Mark Zusak. Nuevamente nos encontramos con un libro que se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial y esta es la historia de una niña que vive en Alemania nazi. Sus padres esconden a un judío y vamos viendo pues a medida que va avanzando la guerra todo lo que van sufriendo, lo que enfrentan y sobre todo este libro tiene un particular enfoque en la importancia de los libros, de leer y en realidad pues por eso se llama así el libro porque la niña roba algunos libros, en realidad no son muchos ni nada, pero es una parte muy primordial de la historia. Creo que es un libro muy bueno porque nos permite ver la perspectiva de personas que aunque eran alemanes pues no estaban muy de acuerdo con lo que estaba haciendo Hitler y los nazis, sin embargo pues no había mucho que hacer, o sea, era como dices que estás de acuerdo o te matan, entonces creo que da una muy buena perspectiva y les digo, este enfoque también que le da a los libros y la importancia de las palabras y las letras es bellísimo, lo recomiendo ampliamente. Y bueno, pasando a otro género que es un poco más del romance, pues les quiero empezar mencionando una de mis novelas favoritas, que es Persuasión de Jane Austen. Esta es una novela que nos narra la historia de Anne Elliot y el capitán Wentworth. Y bueno, Anne y el capitán se conocen cuando son muy jóvenes y él le propone matrimonio a ella. Sin embargo, ella viene de una familia más o menos adinerada y él pues no. Entonces ella es persuadida a decirle que no y pues él se va a hacer su vida, ella se queda ahí y después de aproximadamente 8 años se vuelven a encontrar. Y vamos viendo poco a poco qué es lo que pasa después de este reencuentro, cuáles son sus sentimientos y pues ya saben lo que va a pasar, ¿no? Y definitivamente es una historia bonita que nos habla sobre el amor y cómo puede cambiar a lo largo del tiempo y también de todos los factores que pueden influir en que tomemos alguna decisión.
Aunque está muy enfocada en el romance, hay algunas otras temáticas que también son bastante interesantes y es un libro que recomiendo bastante. Otro de los libros que les quiero mencionar es Dear John o Querido John de Nicholas Sparks. Este libro a mí me gusta muchísimo y nos narra la historia de dos jóvenes que se conocen muy rápidamente, pues se hacen novios, se hacen una pareja. Sin embargo, él es un militar y por cuestiones de trabajo pues tiene que irse a una expedición en otro país, en otro continente, si no me falla la memoria. Y pues vamos viendo cómo va a ser la relación de ambos personajes a distancia. Ella le manda cartas que comienzan con Dear John o Querido John y poco a poco vamos viendo qué es lo que pasa en la vida de cada uno de ellos. Se ven en muy escasas ocasiones, vamos que en la vida real y todo lo demás está desarrollado por medio de cartas. Vamos viendo cómo los sentimientos van cambiando a medida que va pasando el tiempo. Después de un tiempo él regresa y ella se va y esta relación continúa, sin embargo vamos viendo que ahora sí que los sentimientos van cambiando bastante y es una historia como un poco agridulce, pero si les interesa saber un poco más sobre lo que viene siendo una relación a distancia, creo que este libro es bastante adecuado y definitivamente es una historia de amor un poco diferente de lo que leemos usualmente. Otra de las novelas que les quiero recomendar de romance un poco amargo, pero en fin, es Wuthering Heights o Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. La verdad es que esta es una de mis novelas favoritas. El personaje de Heathcliff es hermoso, pero también es un personaje muy malvado en algunas ocasiones. Y bueno, para los que desconozcan de qué trata este libro, es la historia de dos personajes. Una de ellas es Catherine y el otro es Heathcliff. Ella es la hija del dueño de la propiedad y él es el hijo de uno de los sirvientes. Entonces cuando son niños pues todo es paz y tranquilidad, se juntaban, eran muy amigos y todo. Sin embargo vamos viendo que a medida que crecen van notando sus diferencias en las clases sociales. Katy empieza a darle mucho más importancia a su vestimenta, a sus peinados, a verse bien y a estar como con la alta clase. Y mientras que Heathcliff pues está preocupado porque al final es una persona que no tiene muchos recursos y pues tiene que vivir con lo que tiene. Y vemos que a pesar de todo hay una relación muy fuerte entre ellos. Es una relación como muy amarga, a veces muy intensa, a veces muy cruel. Sin embargo, es una historia que definitivamente creo que vale la pena leerse. Y es una historia que recomiendo ampliamente. Y ahora sí, ya el último libro que les quiero recomendar es Flip de Wendelin Van Dranen. Esta es una historia de dos niños que se conocen porque son vecinos. Sin embargo, a pesar de ser vecinos, como que no entablaban muchas conversaciones. Y a medida que van creciendo, pues nos vamos dando cuenta que ella en particular presenta como ciertos sentimientos hacia él. Sin embargo, él como que todavía está en esta época de que le hace el feo a las mujeres y cosas así. Y vamos viendo cómo poco a poco pues se va dando esta relación. Algo que me da mucho la atención es que el libro está contado de ambas perspectivas y podemos ver a veces la misma situación desde el lado de la niña y desde el lado del niño. Y la verdad es que esto me gusta mucho porque nos permite ver cómo la misma situación puede malinterpretarse y cómo cada uno, dependiendo de su pasado y su experiencia y no sé, el estado de ánimo en el que estaba, puede como decidir qué fue lo que en realidad sucedió o verlo desde otra perspectiva. Es un libro que también nos habla mucho sobre los valores, la familia y pues en sí el amor en general. Y es un libro que recomiendo muchísimo. Hay una adaptación cinematográfica también que es muy buena. Y bueno, pues eso es todo. Díganme cuáles son algunas de sus recomendaciones literarias, algunos libros que de verdad sean sus favoritos, sobre todo si son del género de romance o novela histórica. Y pues cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí abajo. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Y si les gustó pueden darle un like y compartirlo, si no pueden darle un dislike y decirme que no les gustó. Y si les encantó pueden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.